Para entender, para pensar, para desmenuzar la información. La economía, en manos de Matías Batista. En todo en su lugar. Matías Batista con toda la información económica. Hola Mati, buen martes. ¿Qué tal, Jessy, Juani? ¿Cómo les va? Muy buena mañana para ustedes, para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Muy bien. Acá intentando entender un poco la realidad económica de la República Argentina, un poco difícil. Por cierto, bueno, finalmente el fondo nos aprobó el desembolso, que lo anticipaba hasta los otros días, de 800 millones de dólares, ¿no? Pero bueno, se conoció un nuevo comunicado por parte del organismo hacia la República Argentina o para la República Argentina. Exactamente. ¿Por qué? Porque en el día de ayer, ayer por la tarde, se publicó el informe que el Staff Report, que es el consejo de asesores del FMI o los expertos técnicos del FMI, que le elevaron al directorio del FMI sobre la Argentina, sobre los datos de la Argentina y sobre lo que una especie de carta de intención donde medio que le marcan la cancha al gobierno. Es siempre así el staff report del FMI. Y en este caso puntual hizo varias aclaraciones con respecto a la política económica que yo digo hay que tomar nota. ¿Por qué? Porque lo que el FMI le dice al gobierno después termina pasando. Ustedes se acuerdan el año pasado cuando el staff del FMI le decía al gobierno, tenés que cambiar la política cambiaria, tenés que cambiar la política cambiaria, Massa no le daba el brazo a torcer, y después de las PASO, Massa tuvo que devaluar, porque si no, no le hacían el desembolso. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? El gobierno le quiere pedir alrededor de 10.000 millones de dólares al FMI. ¿Para qué? Para la salida del cepo, para fortalecer las reservas. Y el FMI le tira un mensaje indirecto, ¿viste? Son como las cartas de amor, ¿viste? Te vas tirando una, te devuelven otra. Bueno, se van tirando cartas uno con el otro y el FMI le dice un par de cuestiones interesantes. Lo primero es que augura una recesión mucho más prolongada, lo cual puede interpretarse como, che, rebote no va a haber, rebote en B no hay, ya está descartado. Ya está descartado. El mercado lo descartó en la Argentina, el FMI lo está descartando, por lo tanto va a haber una recuperación con una recesión, dice, más prolongada. Veremos cuán prolongada es esa recesión. Ahora ya la duda es si estamos ante una recuperación en U o una recuperación en pipa, o sea, más lenta que la U. Segunda cuestión, le dice, vas a tener que ofrecer tasa de interés positiva, ya está, ya licuaste los ahorros, todo lo que pudiste, a partir de ahora vas a tener que ofrecer tasa de interés positiva al mercado. Algo que Caputo anticipó la semana pasada, yo estuve en la Expo EFI y lo comentábamos el día jueves. Caputo dijo tasa de interés real positiva a partir de ahora. ¿Qué significa esto para el que nos está escuchando del otro lado? Que la tasa de interés tiene que estar por arriba de la tasa de inflación. Y si la tasa de inflación en junio es más alta que la de mayo, la tasa de interés tiene que estar arriba de esos valores. Y el otro aspecto que marcó fue que la inflación va a ser más prolongada de lo que el gobierno esperaba, claro, porque el FMI lo que está leyendo es que el descongelamiento de las tarifas que se aplicaron durante los últimos 2 meses y la eliminación de subsidios que el gobierno trató de darle un marco mayor de gradualidad, va a tener a partir de junio, julio y agosto un impacto muy fuerte y eso va a establecer un piso de inflación como vienen marcando muchos economistas. El FMI también lo viene marcando y le dice tres cosas más que tengo anotadas acá. La primera le dice, el dólar blend, el dólar 80% en el mercado oficial y 20% en el mercado financiero, ya está. En junio tiene que terminar. El gobierno sale a desmentirlo y dice, no, en junio no termina. Porque claro, le trae un problema al gobierno porque no le van a liquidar divisas, previendo una mayor tensión en el tipo de cambio oficial o posiblemente una aceleración del gran LIMPEC. Le dice, el impuesto país tenés que eliminarlo, tenés que ir desatando de a poquito el cepo y el impuesto país no podés arrancar 2025 con el impuesto país, tiene que terminarse O sea, este ya le pone año, una fecha, que es ya un le pone una elemento muy, fecha.
Ya le pone Claro, fecha. Le está pone marcando fecha. la cancha. Exacto. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Vos podés patear un mes más, 2 o 3 la Sí, fecha. Lo que sí es pero que lo que va a ocurrir, va a ocurrir, va a ocurrir, esto va a ocurrir. Entonces, ¿por qué marco esto con mucho detenimiento? Porque el dólar blend es una oferta muy importante de dólares en el mercado financiero que le pone un techo al dólar paralelo, al dólar CCL, al dólar MEP, y que si vos sacás hoy el dólar blend y obligás a todos los productores y a todos los exportadores a liquidar en el mercado oficial, los obligás a liquidar a 900 mangos en vez de liquidarlo a un promedio de 970, como hoy están liquidando con el dólar blend. Entonces ya le complicás el precio al productor en cuanto a exportación y te van a ingresar menos dólares esperando que vos aceleres la devaluación. Primer punto. Segundo punto, el dólar tipo de cambio financiero te va a confluir a un dólar mucho más alto de lo que está hoy, probablemente en la zona de 1400. Entonces, ahí tenés un nuevo problema y por eso el gobierno está en un tire y afloje con el FMI en esta cuestión, pero no nos olvidemos que, viste, en una negociación, el que tiene la necesidad es el que cede condiciones, siempre. Cualquier negociación, ¿viste? Cuando vos tenés necesidad de vender el coche, vas, te presenta uno, te presenta el otro y después terminás cediendo vos porque vos tenés la necesidad de vender el coche. Acá el gobierno tiene la necesidad de que el FMI le haga un desembolso, las condiciones que el FMI le está pidiendo para ese desembolso se las dejó claritas en el documento de ayer y ahora veremos cómo actúa el gobierno. Lo importante acá es saber cómo viene la mano para saber qué decisiones tomar desde el punto de vista económico y financiero, ¿no? Tema impuesto a las ganancias, que justamente, bueno, es nuevamente el tema, o será el tema a partir de hoy, donde Franco vuelve a reunirse con los presidentes de bloque, dialoguistas en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. El tema impuesto a las ganancias, la restitución o no de la cuarta categoría, volvió a ser tema de debate por estas horas y por estos días. ¿Qué es lo que dice el fondo con respecto a ganancias? Bueno, el fondo le dice que si no recupera los recursos que vendrían de la mano del impuesto a las ganancias, va a tener que hacer un ajuste mayor en lo que es subsidios y va a tener que aplicar tarifas mayores para compensar esa situación, pero le hace una llamadita y le dice con mucho detenimiento en la posible tensión social que eso puede llegar a generar. Otra de las cuestiones que dijo el fondo con respecto a esto, porque el fondo ve con mucho cuidado el hecho de que el gobierno no haya logrado tener la aprobación de esa parte del paquete fiscal que el gobierno necesitaba. Además, también hay un punto muy importante porque ganancia es coparticipable de las provincias y esto le pega de lleno a las provincias, ¿no? Así que también es un elemento a prestar atención. Yo creo, me parece que en diputados el gobierno puede llegar a tener el visto bueno para aprobar el tema de impuesto a las ganancias, pero todavía es algo que no lo sabemos. Pero Mati, bueno, sí. ayer con el paper en realidad, en principio con el acuerdo del desembolso de los más de 800 millones, eh, se presentó la situación como la buena onda que hay entre el gobierno y el fondo y las buenas expectativas del fondo. Del informe hay un dato positivo, si querés, para el gobierno y un dato negativo, para todos, más que para el gobierno, diría yo. El dato positivo es el recálculo que hizo de inflación. Está hablando de que va a haber aproximadamente un 140% de inflación anual para fines del 2024, si no me equivoco. Lo cual Así es. es para el gobierno es un muy buen número. Venís de un 270% de inflación interanual, bajarlo a 140, estás hablando de un número, a comparación de lo que tenés, muy bueno. Y de alguna manera habla de que se evitó una espiralización de la inflación, una hiperinflación, etcétera, etcétera. Dato positivo. El dato negativo que ve el fondo es, ojo, que la recesión va a ser más profunda todavía. Está haciendo un cálculo de, si no me equivoco, era 3,8 puntos del PBI, casi 4 de recesión, que es más profunda de la recesión de ahora. Ahí choca lo que dice el paper del Fondo Monetario y la expectativa que tiene el Fondo Monetario, según sus estudios, con lo que está comunicando el gobierno, porque el gobierno dice la recesión ya pasó, ahora empezamos a recuperar y esto empieza, obviamente vos lo decías al principio, la recuperación en B no la ve nadie, pero más allá de eso, lo más profundo de la recesión ya lo pasamos. El fondo le está diciendo, no, lo más profundo de la recesión viene ahora.
Entonces ahí se generó un poco un cortocircuito, ¿no? Entre el gobierno y lo que dice el Fondo Monetario. Está clarísimo lo que decís, Juani. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que quiere hacer es virar las expectativas. Las expectativas en la economía juegan un papel central, a tal punto que hay un autor, Robert Lucas, que ganó un premio Nobel por la teoría de expectativas racionales. O sea, mirá lo importante que son en la economía. El gobierno trata de que no le tuerza las expectativas los informes del FMI. ¿Por qué? Porque ya los economistas vienen hablando de que la recuperación va a ser larga, va a ser en U, que la caída va a ser mayor, que ese elemento de tener una perspectiva de inflación mucho menor de la esperada tiene como contrapartida una recesión mucho más larga de la esperada. Porque ¿cómo se está logrando bajar la inflación? A fuerza de recesión. Entonces, la palanca es el freno de mano que se le puso a la economía para tratar de bajar la inflación. Esa recesión va a ser mucho más larga y también eso complica el escenario de recaudación, porque la caída en la economía te impacta de lleno en la posibilidad de recuperación, sobre todo de los impuestos que están vinculados a la actividad económica. Pensemos en IVA, pensemos en ganancias de las empresas, pensemos en todo lo que tiene que ver para las provincias con ingresos brutos, de la cual gran parte de la recaudación, un 70, un 80% de recaudación, depende de eso. Entonces, la recuperación es muy importante, pero viene muy lenta y el FMI se lo marca al gobierno y el gobierno, yo entiendo el tire y afloje del gobierno diciendo, che, no me tumbé las expectativas porque después nadie va a invertir y si no invierten, se me espiraliza el proceso. Claro, claro. Bueno, ¿cómo queda esa relación? ¿Se tensa o no tanto? ¿O es un chasquibum, diríamos, más de lo que suele haber con este tipo de acuerdos? No, yo creo que en los próximos meses, el próximo mes, mes y medio, vamos a tener tensión entre ambas partes. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere dar el brazo a torcer ¿Mm? con el tema de aceleración de las de microdevaluaciones controladas, porque sabe que le complica el plan. Si vos Claro. acelerás las microdevaluaciones controladas, lo que vas a tener es una aceleración del proceso inflacionario. Entonces, si acelerás el proceso inflacionario, probablemente profundices además la recesión. Entonces, Ahora, es probable sí. que en cuanto por lo menos a declaraciones, el comportamiento del presidente no sea el habitual que suele tener con economistas que no ven lo mismo que él. Generalmente Milei lo que hace es decir, bueno, no saben nada, o no, no es por ahí. Con el fondo, uno supone, ¿no? Obviamente que la cosa va a ser mucho más cauta, ¿o no? Y por supuesto, ¿no? No tengas ninguna No duda. vas a salir a decirle brutos a lo del Fondo No, Monetario porque no, van a no. sacar a otro. Te a tenés que otro- quedar te tenés que quedar en el molde, como está haciendo ahora Claro, con China. ¿Qué le claro, dijo China? Venís el claro. 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, te quiero en China, firmando el acuerdo de extensión del Schwab. Hay una mojada de oreja ahí con eso de China, ya que lo mencionás, porque que justo el 4 de julio te llamen los chinos a un presidente que dijo que eran todos comunistas y que no iba a negociar con China es medio fuerte, ¿no? Es tremendo que te digan ¿Fue el 4 de eso julio. o son todas casualidades? Yo creo que en el mundo de la política, teniendo de un lado y del otro tipos que saben jugar a las cartas en la política, no hay nada de casualidad. Todo tiene que ver con todo, ¿viste? Parece de serie, Eh, ¿viste? Parece un guión de una ah, serie. no, la jugada de China fue clarísima. Para mí le marcó la cancha y no es nada. Yo no sé si Milei va ahí. Yo creo que digamos que no tiene otra, tiene que ir. Tiene que ir el presidente. Sí, sí. No, China no te va a renovar el Schwab si no va el presidente. Tiene que ir el presidente. Claro. No, ya le dijeron, no, que Bondino, ni. No, no, no. Venís vos. Esto es lo Y que el le 4 dicen. de julio. Y el 4 de julio. Y el 4 de julio. Mojada oreja, sí, eso está claro. Eso está claro. Pero bueno, a veces hay que entender que una cosa, y esto es lo que tiene que entender, me parece, Milei, que no, lamentablemente no lo entiende, que una cosa es lo que vos opinás desde el punto de vista personal y otra cosa es cuando vos estás en la institucionalidad de representar un país. Entonces vos tenés que saber que representás a la Argentina y dentro de las opiniones argentinas hay gente que piensa como vos y hay gente que no piensa como vos. No todos los que te votaron piensan como vos. Quieren que vos lleves adelante determinadas reformas, pero no están de acuerdo con un montón de cosas que decís. Entonces tenés que tener mucho cuidado con lo que decís, porque después, viste, la repercusión la pagamos todos. Claro, claro. Vos imaginate si no renuevan el Schwab. Imagínate. Problemón. Ahí se arma, ahí se arma.
Mati, gracias, como siempre, por todo el análisis. Buena mañana, gran abrazo.